Bueno, ¿arrancamos? Dale, sí. Bárbaro. Bueno, yo soy Silvina Benedito, soy médica de planta de dermatología acá del Hospital Británico. Vamos a arrancar con la primera clase de esta cursada. Yo al final, después se las mando todas las clases, vamos a ver todo lo que es estructura cutánea y después lo que son las lesiones elementales primarias y secundarias. Así que no se gasten copiando todo, después les mando todas las clases. Al final de todo vemos las dudas que tengan. Perfecto. Dale. Les comparto pantalla. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, se ve la pantalla. Bárbaro. Bueno, esta es la primera, la portada. ¿El libro saben cuál tienen que usar? No, todavía no nos dijeron. Mira, el que nosotros recomendamos es el de dermatología en medicina interna, el de Boscov. Bueno, o si alguno lo tiene, el de Fitzpatrick está bueno también. Pero con el de Boscov es que es quizá un poquito más sencillo, está bueno. Acá igual está escrito, después cuando tengan la clase lo pueden ver. Bueno, arrancamos con lo que son estructura y funciones de la piel. La estructura cutánea, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, tiene una superficie de 1,8 metros cuadrados. Se dice que es el 16% del peso corporal y que circula por ella el tercio de la sangre total que tenemos en el cuerpo. Y por supuesto, dependiendo de las zonas del cuerpo, el grosor es variable. Las zonas más gruesas son palmas, plantas, y las zonas más delgadas, párpados, en la zona retroauricular, la zona de escroto también son regiones con piel muy delgadita. Las funciones de la piel, montones, para generalizar como una forma de barrera protección de los órganos internos contra agentes externos, como la radiación ultravioleta, toxinas, microorganismos, contra traumas, contra la deshidratación. Si no tuviésemos la piel con sus 3 capas, nos deshidrataríamos. Otra de las funciones de la piel es lo que es vigilancia inmunológica. Ahora vamos a ver qué células se encargan de esta vigilancia. La percepción sensorial, tenemos receptores que están ahí percibiendo todo lo que son los estímulos del calor, frío, dolor, presión, vibración. También sirve para lo que es termorregulación, principalmente a cargo del tejido subcutáneo, que lo que hace es conservar calor con la vasoconstricción y cuando, bueno, necesitamos perder ese calor, vasodilatación y producción de sudor. Otra de las funciones es la producción de vitamina D, queratina y melanina, que están a cargo de los queratinocitos y los melanocitos, y como órgano de expresión, lo podemos usar a través de la expresión facial, el olor corporal. La estructura de la piel está formada, como dije recién, por 3 capas. La epidermis, que viene del ectodermo, que es la capa más externa, es una zona avascular, está nutrida a partir de la dermis, que es la zona vascularizada. Acá en la epidermis lo que hacen las células es ir haciendo un recambio que dura alrededor de 4 semanas. Las capas más externas, que es la capa córnea, se va a ir desprendiendo día a día. En cuanto a la dermis, viene del mesodermo, es la zona más vascularizada, tiene 2 plexos, un plexo superficial, uno profundo, ahora vamos a irlo viendo todo esto. Tiene también lo que son las terminaciones nerviosas, los vasos linfáticos, y bueno, y todo lo que son las fibras de sostén, el tejido conectivo. Y la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo, que es los adipocitos, la parte de la grasa, es la parte más gruesa, y la función principal es la regulación de la temperatura y almacenamiento de lípidos. Asociados a la piel tenemos también todos los que son los anexos, pelo, uña, glándulas sebáceas, sudoríparas, que se dividen en apócrinas, secrinas, todos anexos cutáneos.
Entonces, la epidermis nosotros decimos que es un epitelio estratificado, queratinizado y avascular. Estratificado porque tiene distintas capas. La capa más externa es la capa córnea, la capa córnea está formada como si fuese una pared de ladrillos imbrincado, decimos nosotros, porque no están los queratinocitos apilados uno arriba del otro, está como si fuese una pared de ladrillos, así bien explicado. Otra de las capas es el estrato lúcido, que no está en todas las zonas de la piel, está solamente en plantas y palmas. Después está la capa de la granulosa, la espinosa, la capa basal y por debajo la membrana basal que la separa de la dermis. Por eso decimos que es estratificado, tiene distintas capas, queratinizado porque los queratinocitos se encargan de formar la queratina, con distintas queratinas dependiendo de la capa de la piel que estemos hablando, y avascular, no tiene vasos, es nutrida a partir de la dermis. Lo mismo en una foto histopatológica. Esto es la epidermis, este es el estrato córneo, estas son las distintas capas de la epidermis. La dermis, que tenemos las papilas dérmicas, la dermis papilar, y por debajo, ahí cambia el tejido, es la dermis reticular. Lo mismo, la epidermis, entonces, en una foto histopatológica, la capa córnea, el estrato lúcido, este es una imagen de una palma de una planta, porque si no, no lo podemos ver, la capa granulosa, la espinosa, la membrana basal, la capa basal, y por debajo la membrana basal, que normalmente no se ve a menos que esté engrosada, como en algunas enfermedades, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Bueno, entonces la epidermis, de nuevo, esto es importante, epitelio estratificado, queratinizado y avascular. Acá tenemos más o menos qué consta cada capa. La capa córnea, entonces dijimos, está formado por los corneocitos, son células, le podemos decir muertas si quieren, porque son células sin organelas, son células que no aplanadas, sin núcleo, que es lo que se va a ir desprendiendo día a día. Por debajo tenemos lo que es la capa granulosa, que está formado por 2 o 3 filas de células que también son aplanadas, que tienen en su interior los gránulos de queratohialina. Estos gránulos de queratohialina tienen unas proteínas que son la profilagrina y la loricrina, que lo que se van a encargar es de ir formando todo lo que es la matriz extracelular y todo lo que es la envoltura queratinizada de la capa córnea. Esto lo va a ir difundiendo hacia la capa córnea, y bueno, se forman a partir de estos gránulos de queratohialina. En la capa, por debajo tenemos la capa espinosa, el estrato de Malpighi, es más grueso, son varias hileras de células, son células ya no tan aplanadas, son más bien poliédricas, y bueno, también lo que contienen principalmente la función son los gránulos lamelares, que van a formar todo lo que es la matriz extracelular lipídica, que también va a formar parte de la capa córnea. Por debajo está la capa basal, que es una sola hilera de células, son células cilíndricas que están apoyadas sobre la membrana basal. Ahí en esta zona de la capa basal es en donde están todos los melanocitos, que después lo vamos a ir viendo. Entonces, las células de la epidermis, los queratinocitos, es la principal célula que vamos a encontrar en la epidermis, aunque no es la única, es el 85%. Como dijimos antes, son de origen ectodérmico, y la función principal es producir queratina. Bueno, el proceso de queratinización, esto de lo que les nombré recién cuando le hablé un poquito de cada capa. Cada capa de la piel tiene una función, así la capa córnea tiene la función de la apoptosis, de una muerte programada, a medida que va a ir diferenciándose cada queratinocito, que este proceso de proliferación y diferenciación lo vemos
principalmente en la capa granulosa y en la espinosa, y bueno, y todo lo que es stem cell que está en la capa basal. Y bueno, lo importante es esto, van a ir cambiando su forma, van a ir cambiando las funciones con la formación de los gránulos de queratohialina y los gránulos lamelares para ayudar a formar la estructura de la capa córnea, que no son células muertas y nada más. Es esto que les venía hablando, que se forma como una pared de ladrillos imbrincados que evitan la deshidratación, que evita que entren agentes externos, microorganismos. Está todo formado por una matriz extracelular con lípidos, con proteínas. Quizás es demasiado para lo que es la cursada de ustedes, no hace falta que sepan la función y cómo está formado toda esta estructura de la matriz extracelular, pero bueno, lo importante es saber que la capa córnea no es simplemente células muertas, sino que tiene funciones importantes y que todas las capas de la piel ayudan a ir formando todas estas estructuras que vemos en la capa córnea. Los desmosomas, nosotros vamos a ver que los queratinocitos están unidos entre sí a través de distintos conjuntos de proteínas que para lo que son la capa granulosa y la espinosa es a través de los desmosomas. Los desmosomas tienen unas proteínas, unas moléculas de adhesión que son distintas. Tenemos, por ejemplo, la desmogleína de tipo 1, 2 y 3, y también la desmocolina de tipo 1, 2 y 3, y estas proteínas van a ser las que están alteradas en las distintas enfermedades. Así, por ejemplo, en los pénfigos, que son enfermedades autoinmunes con formación de ampollas dentro de lo que es la epidermis, por ejemplo, en el pénfigo foliáceo vamos a tener alterada la desmogleína 1, todo lo que es la desmogleína 1 y la desmocolina 1 lo vemos en los pénfigos superficiales. En el pénfigo vulgar, por ejemplo, que la ampolla está formada un poquito más profundo, vamos a ver principalmente desmogleína 3 o desmocolina 3. Y tiene que ver con esto, con la ruptura de las moléculas de adhesión de los desmosomas. Bueno, ya llegando un poco más abajo, lo que es la zona de la membrana basal. La membrana basal está formada por distintos elementos. Dijimos que tenemos la capa basal de la epidermis, las células basales, que es una sola hilera, que es la que está en contacto con la membrana basal. Esta capa de células basales está unido a la membrana basal, no a través de desmosomas, como sí lo vemos en la capa granulosa y en la espinosa, sino que está unida a través de hemidesmosomas. Estos hemidesmosomas, las moléculas de adhesión ya no es más lo que son la desmogleína, la desmocolina, sino que están formadas por las integrinas, que tiene otras funciones, digamos, pero bueno, es lo principal es que es una molécula de adhesión que ayuda en la unión de la capa basal y la membrana basal. Así que en general, lo que son la membrana basal tiene distintas capas. Está formado por una parte del citoesqueleto, que está formado por la queratina de tipo 5 y 14, que son las queratinas que se producen en los queratinocitos de la membrana de la capa basal. Y está formada también por la membrana basal que es esta parte acá, por la membrana plasmática de las células basales. Esto es toda la placa del hemidesmosoma, y acá tenemos la membrana plasmática del queratinocito basal. Esta es una de las partes. La otra parte que le sigue a la membrana basal es la lámina lúcida, que es la que tenemos acá, que está formada por filamentos de anclaje y la laminina de tipo 5 y tipo 6. Después tenemos lo que es la densa, que es la zona que está acá, que está formada principalmente por el colágeno de tipo 4. Y por debajo tenemos todo lo que es la sublámina densa, toda esta zona, que está formada por fibrillas de anclaje, que es el colágeno de tipo 7 principalmente, que se va a estar alterado, por ejemplo, en este caso, en la epidermólisis ampollar adquirida, según las alteraciones de cada
de cada componente van a ir surgiendo distintas enfermedades. También vamos a tener acá en la sublámina densa, además de estas fibrillas de anclaje, que es el colágeno de tipo 7, la placa de anclaje, que es el colágeno de tipo 4, y las proteínas filamentosas de la dermis papilar, que me refiero a las fibras elásticas y a las fibras de colágeno, que son principalmente de tipo 1 y tipo 2. Lo que les nombré recién, el hemidesmosoma, que es la unión, es lo que une el queratinocito basal con la membrana basal. Y esto de lo que les decía de las moléculas de adhesión, que está formado por integrinas en vez de las caderinas, que son la desmogleína y la desmocolina que podemos ver en las otras capas de los queratinocitos. La lámina lúcida, lo que hablábamos recién, está formada por una de las principales, la laminina 5 y 6. En la lámina densa, que va a unirse con la sublámina, con la lámina subdensa, tenemos la placa de anclaje, el colágeno de tipo 7, lo que veníamos hablando recién. Bueno, y saliendo un poco de lo que es los queratinocitos, vamos a ver otra de las células de la epidermis, que son los melanocitos, que se forman a partir del melanoblasto de la cresta neural, migran alrededor de la 8ª semana de embarazo, ¿no? En la embriogénesis. La localización de los melanocitos, principalmente en la epidermis, hay algunos en la dermis también, hay en mucosas, hay en leptomeninges, está en la retina, en el sistema coclear y vestibular del oído también está, y hay otros melanocitos ectópicos, podemos encontrar, a veces muy raro, pero algunos melanomas en el tracto gastrointestinal, genitourinario y en los ganglios también. En cuanto al melanocito, está, como habíamos dicho al principio, están ubicados en la capa basal de la epidermis, están entre las células basales. Tenemos un melanocito por cada 10 queratinocitos basales, y sus dendritas son células con muchas dendritas que se van a relacionar alrededor con 30 a 40 queratinocitos. Lo que va a hacer principalmente el melanocito es producir melanina. Nuestra piel sin protector solar, únicamente por esta melanina que forman los melanocitos, tiene un factor de protección solar de número 2, o sea, es bien bajito, pero no es que nuestra piel no protege nada contra el sol. Un 2 tiene gracias a esta melanina que se forma a partir de los melanocitos. Bueno, y esta melanina tiene distintos procesos, involucra distintas proteínas, involucra aminoácidos, las enzimas, se surge a partir principalmente de la tirosina, que la tirosinasa forma la L-dopa y, bueno, y va formando lo que es la eumelanina, o por otra enzima, la feomelanina. Esta melanina, lo que va a formar primero en el melanocito, se va a formar un melanosoma. A partir de este melanosoma, que en el interior se contiene la melanina, se va melanizando, nosotros decimos, se va cargando de melanina, estos melanosomas que están dentro, acá están, dentro del melanocito, que se forman a partir del cuerpo de Golgi, y estos melanosomas se van a ir transportando hacia las dendritas cada vez más superficial, hasta que se lo va a transferir a los melanocitos, a los queratinocitos, y se va viendo cómo se va eliminando la formación de los melanosomas hacia el queratinocito. Estos melanosomas, una vez en el queratinocito, se van a ir degradando y se va a eliminar la melanina, y es así como queda el queratinocito, perdón, cargado de melanina que fue producida en el melanocito. Acá es un poco de lo que les hablaba recién, estos melanosomas que se forman a partir del Golgi, y bueno, a partir del aminoácido de la tirosina con la enzima tirosinasa. En cuanto a las razas y el color de piel, todas las personas tenemos la misma cantidad de melanocitos.
Lo único que cambia es la cantidad y el tamaño de los melanosomas. En las personas de raza negra, los melanosomas son más grandes y bueno, y obviamente tienen mayor cantidad, pero en cuestión de cantidad de melanocitos somos todos iguales. Esto es un poco de los que les hablaba recién, la melanogénesis a partir de la tirosina, con la enzima tirosinasa se forma DOPA, hasta llegar a la eumelanina, que es la melanina normal, que es la melanina que vemos más frecuentemente en las personas de un color castaño o negro, y distinto así, la feomelanina, que es una melanina imperfecta, está alterada, no protege bien contra los rayos ultravioletas, que es la melanina que vamos a ver en las personas pelirrojas. Y los factores que estimulan la formación de melanina son las radiaciones ultravioletas, la inflamación y los traumatismos. Por eso nosotros decimos que en área de piel inflamada siempre hay que usar protector solar, porque donde hay inflamación se estimula la formación de estos melanosomas con la transferencia de la melanina hacia los queratinocitos y se genera una hiperpigmentación. Lo mismo en las zonas de traumatismos. No está involucrado solamente la radiación ultravioleta en la estimulación del melanocito para formar la melanina. Otra de las células que están en la epidermis son las células de Langerhans, se encuentran principalmente en la zona de la capa espinosa. Estas células de Langerhans son células dendríticas que se forman en la médula ósea y contienen en su interior los gránulos de Birbeck, que son, acá no muestra, tienen forma de raqueta de tenis que se ven con un microscopio electrónico. Se desconoce la función de estos gránulos, se cree que podrían llegar a estar involucrados en la que es inmunovigilancia, lo que es reconocimiento, captación, procesamiento y presentación de antígenos a los linfocitos T. Otra de las células son las células de Merkel, que se encuentran en la capa basal también de la epidermis, al igual que los melanocitos. No están en todos lados, se encuentra principalmente en palmas, plantas, mucosa oral y genital, en el lecho de la uña y en el fundíbulo folicular. El infundíbulo folicular es la entradita ahí del pelo. Y lo que tiene que ver principalmente son receptores táctiles. Por eso es que están en determinadas zonas y no en todo el cuerpo. Bueno, eso es todo lo que es epidermis. Ahora basándonos en la dermis, es un poquito más corta. La dermis está formada por dos capas, lo que es la dermis papilar, que es la dermis superficial, la que está en contacto con la epidermis, y la dermis reticular. Están formados, están irrigados por dos plexos, el plexo superficial y el plexo profundo. El superficial está en la dermis papilar y el profundo está en la dermis reticular. La misma imagen de antes, lo que ya les había contado, la dermis papilar con las papilas dérmicas, y la dermis reticular, ahí se ve el cambio de tejido. Lo mismo, lo que es epidermis, las papilas dérmicas, dermis papilar y la dermis reticular. Bueno, y marca algunas glándulas sudoríparas. Los componentes de la dermis está formada por una porción celular, principalmente el fibroblasto, que va a ser el encargado de formar la gran parte de los componentes de la dermis. Tenemos los linfocitos, células de Langerhans y mastocitos, y los mastocitos son los que producen histamina. También vamos a encontrar en la dermis no solo el componente celular, sino también fibras, principalmente fibras elásticas y de colágeno, y la sustancia fundamental, que es la sustancia proteica y lipídica en la que están inmersas estas células y estas fibras. La función de la sustancia fundamental, lubricación. La función de las fibras elásticas, elasticidad de la piel. Y las colágenas para estructura.
Bueno, en cuanto a la hipodermis, habíamos dicho que es la parte más gruesa de la piel, tiene como funciones lo que dijimos antes, la termorregulación, principalmente el depósito de energía y también protección ante traumatismos. La hipodermis está formada por dos partes, todo lo que son la parte del lobulillo con los adipocitos en el interior, y la parte de los septos, que es lo que separa a los lobulillos. Después van a ir surgiendo distintos tipos de enfermedades que para nosotros es importante cuando surge en la hipodermis, si está surgiendo a partir de estos septos o si está surgiendo a partir de los lobulillos, y con eso, con un estudio histopatológico, nosotros podemos saber de qué tipo de patología se puede estar tratando, qué tipo de hipodermitis. En cuanto a los vasos sanguíneos, es lo que veamos un poquito antes, tenemos dos plexos, el plexo superficial y el plexo profundo, que van a estar comunicados a través de vasos comunicantes, por supuesto, el superficial en la dermis papilar y el profundo en la dermis reticular. Y función, regulación de la temperatura, obviamente, irrigación de la epidermis. Estos vasos sanguíneos, lo mismo. La parte de la epidermis, la dermis papilar, que es la parte superficial, las asas capilares, el plexo vascular superficial, las comunicantes, toda esta zona de la dermis reticular y el plexo vascular profundo. Más de lo mismo. Otra parte, además de los vasos, la parte sensorial, la parte de los nervios, tenemos terminaciones libres, nerviosas, no son solo a través de receptores que se median las distintas sensaciones que podemos tener en la piel. Lo que es temperatura, dolor y prurito se encarga con esto, con las terminaciones libres. Lo que es tacto y presión, tenemos los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en las papilas dérmicas, los corpúsculos de Pacini, que están en la dermis profunda, y las células de Merkel, que la aclarábamos antes, que se encuentra en la epidermis, en la capa basal. Bueno, y hay algunos músculos también en lo que es la piel. El músculo liso, por ejemplo, el músculo erector del pelo, la túnica dartos en el escroto, areolas mamarias también tienen un músculo liso. Cuerpos glómicos, células musculares lisas de las arteriolas y de las vénulas. Y bueno, los músculos estriados, que son, bueno, los que están recubriendo la piel del cuello, piel de la cara, etc. En cuanto a los anexos cutáneos que habíamos nombrado antes, tenemos principalmente la uña, las glándulas sudoríparas ecrinas, apócrinas, las glándulas sebáceas y el pelo. Las uñas. Tenemos distintas partes de las uñas. El borde libre y la parte de abajo del borde libre es lo que llamamos el hiponiquio. La lámina unguial, está formada por queratina, que se produce a partir de la matriz y del lecho, no es simplemente de la matriz, sino del lecho también se ayuda a formar lo que es la lámina unguial. Esta zona de acá, que es el pliegue lateral, la lúnula, que es la porción distal, la porción visible de la matriz. Tenemos la cutícula, o eponiquio, que se llama también, que es la extensión de la capa córnea del pliegue proximal. El pliegue proximal, obviamente, es toda esta zona. El crecimiento de las uñas es continuo, es muy lento, crece en la mano alrededor de 0,1 milímetro por día o 3 milímetros al mes. En los pies es más lento aún, y más cuando las uñas están afectadas por algún hongo, el crecimiento todavía es aún más lento. La función de la uña, protectora y para presión fina. Este es un corte histopatológico, está muy bueno. Todo lo que es la lámina unguial, esta es la zona del borde libre y el hiponiquio, toda esta es la zona de la matriz, bueno, lo que es ahí el pliegue proximal y la cutícula. Bueno, yendo a la anatomía del pelo,
El pelo está formado por distintas capas. Tenemos alrededor de 100.000 pelos en cuero cabelludo, de los cuales normalmente se nos caen alrededor de entre 70 y 100 pelos por día a todos, en condiciones fisiológicas, sin que haya ningún tipo de alopecia, de caída del pelo patológica. Crece alrededor de 1 centímetro por mes, se forma a partir de la matriz que se encuentra en el bulbo, y son células epiteliales queratinizadas, también contienen queratina. Y hay 3 tipos de pelo, lo que es el lanugo, el vello y el pelo terminal. En cuanto a las capas, tenemos la capa más interna, que es la médula. La médula aparece en el pelo terminal, pero no así ni en el vello ni en el lanugo. Por afuera de la médula tenemos la corteza, por afuera la cutícula, la vaina epitelial externa, la interna y externa, y la vaina de tejido conectivo. Acá tenemos otro corte que quizás se ve mejor. La parte de la médula, después la parte de corteza y cutícula, la vaina epitelial interna, externa, y la vaina de tejido conectivo que la recubre. Esta es la parte del bulbo. Acá tenemos lo que es la matriz para la formación del pelo con melanocitos y la papila dérmica. Bueno, obviamente todo esto está recubierto en el tejido adiposo. En general, la parte profunda del folículo piloso llega al tejido adiposo. La zona del bulbo, tenemos lo que son por mitosis, las células que van a empezar a formar el pelo a partir de la matriz. Y lo mismo, el color del pelo, tenemos los melanocitos que habíamos visto en la imagen anterior, que están en esta zona, que forman los melanosomas con la eumelanina o la feomelanina y van a ir dando los distintos colores de pelo. Otra vez las capas, todo lo que es la médula, la cutícula, la corteza, la vaina epitelial interna, la externa y la vaina de tejido conectivo. En cuanto a la unidad pilosebácea, el pelo no está formado únicamente por pelo, tienen asociadas también lo que son las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Tiene distintas porciones todo lo que es el folículo piloso. Tenemos la porción infundibular, que viene desde el ostium folicular, que es la apertura del folículo en la piel, hasta la desembocadura de la glándula sebácea. Tenemos la zona del istmo, que es la zona entre la glándula sebácea y la inserción del músculo erector del pelo. Y tenemos la zona del bulbo, que es todo lo que está por debajo, que va a incluir lo que es la papila dérmica y lo que es la matriz del bulbo. En un corte histopatológico, lo mismo. Esta es las glándulas sebáceas, la parte del bulbo. Esta es una porción que se ve y corta un corte del músculo erector del pelo. Esta es una glándula sudorípara, no asociada al pelo. El pelo tiene 3 etapas de crecimiento. El pelo no crece indefinidamente, tiene 3 ciclos distintos bien marcados. La parte anágena, que es la parte de crecimiento, que crece alrededor de 2 a 6 años, y cada persona está predeterminado a tener una duración de la fase anágena. Por eso les digo que el pelo no crece indefinidamente. Hay personas que tienen una fase anágena corta, de no más de 2 años, y son esas personas que capaz que les dicen, tengo el pelo que me llega hasta el hombro, y aunque yo me lo deje por años, no me crece nunca más. Y sí, puede ser, es verdad. Hay personas que tienen una fase anágena corta y otros una fase anágena larga, pero no crece indefinidamente. En la fase anágena está el 85% de la cantidad de pelos totales. Otra de las fases es la fase catágena, que es la fase de reposo, es la fase que dura de 2 a 3 semanas, y después viene lo que es la fase telógena, que es la fase de caída del pelo, y que tiene una duración, lo vamos a ir viendo en un intervalo cada 3 meses, y en esta etapa está el 15%, entre el 14 y el 15% de los pelos totales.
En cuanto a la glándula sebácea, la vamos a encontrar siempre asociada al pelo. No está en todas las partes del cuerpo. Las excepciones son palmas y plantas. Tienen mayor tamaño y mayor número en las zonas seborreicas, que es en la cara y en el cuero cabelludo. Y bueno, hay excepciones de asociación al folículo piloso, son pocas, pero están, por ejemplo, en la zona de los párpados, las glándulas de meibomio, la mucosa bucal, los puntos de Fordyce, en el prepucio, las glándulas de Tyson, y en areolas mamarias, perianal y perigenital, los tubérculos de Montgomery. Y la función de las glándulas sebáceas es eso, producción de sebo, que sirve como lubricante e impermeabilizante. A veces se dice también que es bactericida y fungistática. Está comandada por los andrógenos. Las glándulas sebáceas, bueno, el folículo piloso es un corte transversal y todo lo que es la glándula sebácea. En cuanto a las glándulas sudoríparas, tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. Tenemos las ecrinas, que no están asociadas a la unidad pilosebácea, y las apócrinas, que sí están asociadas. Y entre las dos forman distinto tipo de sudor. Las partes de estas glándulas sudoríparas son similares. Tenemos lo que es el acrosiringio, que es la parte que está dentro de la epidermis hasta la desembocadura en la parte de la capa córnea, que es un conducto excretor espiralado. Después tenemos un conducto excretor, el conducto excretor recto, que está dentro de lo que es la dermis, y tenemos el ovillo o el adenómero, que es en donde se forma el sudor principalmente, y está en la dermis profunda o en la hipodermis. La glándula sudorípara ecrina, lo mismo. Tenemos la parte del acrosiringio, que es la parte que está espiralada en la epidermis, la parte del conducto excretor recto y la parte del adenómero. Estas glándulas sudoríparas, como dijimos, las apócrinas, que están asociadas al pelo, y las ecrinas, que no están asociadas al pelo. La ecrina es la que produce mayor cantidad de sudor. Las glándulas ecrinas y apócrinas, las diferencias entre ellas, bueno, en cuanto a la desembocadura, las ecrinas, al no estar asociadas a la unidad pilosebácea, desembocan en la piel, y las apócrinas en el folículo piloso, por encima de la glándula sebácea. La distribución de las ecrinas están en toda la piel, principalmente palmas, plantas, frente y axila, producen gran cantidad de sudor, mucho más que las apócrinas, que se encuentran en zonas específicas, como en axilas, en areolas mamarias, región anogenital y umbilical. También, bueno, a veces en los párpados también pueden estar. Están inervadas por distintas fibras, las fibras colinérgicas, las ecrinas, y las adrenérgicas, las apócrinas, y tienen distinta función. Las ecrinas, en cuanto a la termorregulación, por eso es que producen mayor cantidad de sudor, puede producir hasta 10 litros por día, y se estimulan a través del estímulo térmico, emocional o gustatorio. En cuanto a las apócrinas, se desconoce su verdadera función, comienzan a actuar en la pubertad, y se cree que implican lo que es el olor corporal, pero la función real se desconoce. Bueno, esta es una de las clases, que es todo lo que tiene que ver con estructura y función cutánea. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, nosotros tenemos lo que son estructuras y, bueno, todo lo que es función cutánea, y tenemos también lo que son las lesiones elementales. Había una parte que es de práctico en cuanto a esto, principalmente de lesiones elementales, que con el tema de que es por Zoom se complica, pero hicimos la clase poniendo imágenes, fotos de enfermedades, como para que puedan tener algo de práctico, aunque no es lo mismo obviamente verlo presencial, pero por lo menos que sea un poco más ameno y no tanto teórico. Así que la parte práctica la vamos a ir viendo en esa parte. ¿Quieren que hagamos todo el recorrido, todas las lesiones elementales? No es muy largo lo que queda,
lo más largo era la primera parte, que era todo lo que es estructura cutánea, o quieren hacer un descanso, ¿cómo quieren? Por mí, un descanso. Sí, quiero. Pero no sé. Fue mucho.